Buenísimo. Pues buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo, buenos días, tal vez si están viendo este programa ya grabado, pero si lo están viendo en vivo, pues buena tarde, noche, básicamente. Bienvenidos a esta emisión de este programa que les estaremos presentando el día de hoy de un tema que, bueno, nos ha básicamente alcanzado. Me parece que es tonto pensar en que no podemos hablar de los videojuegos hoy en día, 2020, ya en aras de 2021, y en medio de la pandemia, no hablar de videojuegos es, bueno, es básicamente tener los ojos vendados. Entonces, creo que algo que bien importante en todos los videojuegos, si queremos seguir metiéndonos en estos temas y disfrutando y pasando muchísimos ratos de placer en torno a ellos, creo que un tema que no podemos dejar de lado, pues es justamente la seguridad, la parentalidad y todo esto que tiene que ver en torno a cómo estamos usando los videojuegos. Nosotros, quienes son más pequeños que nosotros e incluso quien es más grande que nosotros. Vamos a disfrutar todos de los videojuegos, de toda esta pasión que tenemos por amarlos, pero de las mejores maneras los disfrutamos todos, ¿no? No olvidemos justo este lema de Xbox: si jugamos todos, ganamos todos. Entonces, justo si los traemos de la mejor manera, pues disfrutaremos muchísimo más. Así que los dejo con Verónica, con Dacia y con Miriam, que hoy nos impartirán cátedra sobre cómo se hacen bien las cosas. Para empezar, gracias Rob por la presentación. Creo que esto es algo muy especial porque, bueno, es nuestra primer transmisión hablando de un Ay, tema bien padre en la página. Así que ustedes son nuestras madrinas de esta locura que se nos ocurrió. Y creo que hay que darle también mucho las gracias a Das, porque Das fue la que fue así de, oye, ¿y si hablamos de esto? ¿Qué te parece si armamos un Facebook Live? Porque a final de cuentas, ella lo ve desde su trinchera trabajando, entonces termina siendo algo súper importante que a cada rato habla en pláticas, lives, webinars. Es Lo como que un se tema, deja. lo que se deja es un tema súper importante que dijimos, bueno, ¿y por qué no hacerlo? Pues Das y nosotros. Pero aparte, obviamente tenemos que darle las súper gracias a Miriam porque nos ayudó con estos pequeños problemas técnicos que estuvimos experimentando, así que gracias. Y gracias porque gracias. también decidiste unirte a nosotros. A final de cuentas, bueno, Miriam no se queda atrás siendo especialista en estos temas. Ella desde su trinchera con Pixelarium y ahora con Girls Level Up. Bueno, ¿qué más puedo decir? Ella también está súper en contacto con padres de familia, con niños, con niñas. Entonces, gracias por aceptarnos así de último momento y decir, sí, me uno de una Pero vez. Y bueno, como lo hemos dicho, ¿cuál es el tema pues, que nos compete hablar hoy? Seguridad, parentalidad y videojuegos. Porque a final de cuentas, hablar de videojuegos muchas veces es dejar el tema olvidado de la seguridad y la parentalidad. Y eso nos lleva como a lo primero que hay que hablar, que es, bueno, justo este mito que los papás y mamás siempre traen. sí, es bien chistoso porque, bueno, por ejemplo, yo que tengo ya un poco más de 7 años trabajando en la industria, desde el lado de development, de desarrollo, cuando llego a decirle a un padre de familia así como de, pues me dedico a hacer videojuegos, uno sí, como que se les nota que en algún momento jugaron videojuegos y son de, oh, qué padre, el sueño de todos. Y los que no, es así como de, ah, con que tú haces esas cosas del diablo. Entonces es tu culpa que mis hijos hagan. Y yo así de, espérenme, yo no, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, entre eso y luego esta charla comenzó por una amiga. Mariana, si estás ahí, gracias, esto es por ti. Hola, Mariana. Porque justo ella me estaba preguntando de, oye, es que mi hijo, que es pequeño, eh, me dice que quiere jugar Fortnite, pero no sé qué onda, pero sus amigos de la escuela, sí, estoy hablando de un niño como
de menos de 10 años, o sea, niño todavía, casi Sí, bebé. claro. Y luego así yo de que, ¿what? ¿Qué? ¿Fortnite? ¿No? Me dice, es que luego muchos no saben de eso. Y le digo, no, pues ya le estoy platicando muchas de las cosas que vamos a estar platicando el día de hoy. Y fue así como de, no, pues sí, tienes razón. Entonces me dijo, no debería de jugar eso. Y ya fue de que ella me dijo, ¿y si haces una charla de esto? Y yo, ¿quién podría ayudarme a hacer esto? Y dije, ¿quién más que Vero? Para tener las dos perspectivas de development, desarrollo, producción y desde el aspecto psicológico y emocional de los videojuegos. Y además ahora tenemos otra perspectiva que es de Miriam, porque mi trabajo no es especialmente con niños o padres de familia, o sea, sí he tenido rangos diferentes de edades de mis videojuegos dedicados a diferentes rangos de edades, pero no específicamente así de directo como Miriam. Entonces, qué bueno que estás con nosotros. Pero bueno, vamos a hacer esto y vamos a empezar con el mito más grande de todos los niños rata. siglos. No, el mito de los padres de familia más grande. Dice, el mito más grande, pues. Sí, no, por eso digo, el de los padres de familia, que es el de la frase casi mantra que se avientan, que es de, sí. yo jugaba esas cosas y no me pasó nada. Estoy bien. Obviamente después de que la mayoría deberíamos estar todo el tiempo en terapia y mil cosas que son muy punto y aparte, ¿no? Pero esta es una frase que sí, luego me la dicen y yo me quedo así como de, ¿cómo pueden comparar los juegos de los 80s, 90s, que son los que nos tocaron a nosotros, que les han tocado a la mayoría de los que son padres de familia, con los juegos de ahorita? O sea, primero, yo desde la perspectiva de quien los hace, es así como de, a nivel tecnológico, esos son como milenios de evolución humana, o sea, si la quiero comparar, o sea, no es lo mismo, no sé. De hecho, uno de los ejemplos que me encanta es Mortal Kombat o Wolfenstein. Sí. O sea, jueguen o vean fotos de lo que, si no se acuerdan de cómo era, y nada más tienen así como que la vaga imagen, vayan y busquen en Google o en algún lado cómo era Wolfenstein en su primera versión, cómo era Mortal Kombat en su primera versión. Busquen videos si no se acuerdan cómo era un fatality en el primer Mortal Kombat. O sea, cuando caminaban cruzando los pies, ¿no? Sí. Ay, aún así que fuera el fatality ese de que acá toda la vértebra destruida y así que todos estamos de wow, está bien padre, ¿no? O sea, y que de hecho cuando ya vimos de los últimos Mortal Kombat, ese mismo fatality fue así de, así es como lo soñé que era siempre. Y es eso, siempre soñamos que así se veía, pero no se veía realmente así, eran puntitos, literal, cuadritos de colores con una mancha pseudo roja que decías, se supone que es sangre. Fíjate que estaba yo viendo en la semana el programa este de Netflix. High Score. Ajá, el de High Score. Buenísimo. ¿No? Lo amé. La verdad es que no lo he visto completo, ¿no? Entonces fue así de, a ver, lo voy a ver. Y entonces lo empecé a ver como disparejo, empecé en el tercer capítulo, ¿no? El mejor de todos. Pero había una frase que me hizo de alguna manera mucho sentido. Obviamente la historia, la creación de los bits, ¿no? De todo el tema de tecnología. Pero que con Mario Bros iba enfocado a un público infantil, ¿no? Cuando nació. Entonces, el tema de Sega y entonces crea Sonic. ¿Cuál es el punto? Que iban a un público infantil. Y Sega dijo, bueno, vamos a llegar a un público más mayor, ¿no? Adolescente, porque si el adolescente lo juega, el niño lo va a jugar de verlo y pues va a seguir con tu público, ¿no? Ok, hasta ahí bien. ¿Cuál fue el punto? Que empezó a haber gente mayor, ¿no? 20añeros, 30añeros, en esa época, jugando el mismo juego, donde empezaron incluso, pues eran los eSports, ¿no? O sea, empezaron a hacer concursos del mejor jugador y tienes a un jugador ya mayor de edad. Y entonces hubo una frase que dijo, bueno, llegaron otros jugadores, ¿no? Llegaron otro tipo de jugadores y con ellos llegó la violencia.
Entonces, Sí. a mí Sí, se se me fue hace creciendo el target, o sea, el público ¿por al qué? que Pues iban porque ya no enfocados. les atraen las cosas, ¿no? Fantasiosas, Ujú. en Más ese que sentido. no les atrae, ya estaban como ganados esos públicos y querían ganar nuevos públicos. Ujú. Sí, Y sí, eso sí. dio lugar a estos nuevos juegos como Wolfenstein y Mortal Kombat, que llegaron y fue así el Y ahí, hit pues fue el rollo gigante. de, a ver, entonces el tema de violencia, ¿no? Está, y desde ahí partimos. El tema de violencia, entonces, son videojuegos que si tienen una temática de violencia, pues no son para niños, ¿no? O sea, desde ahí y desde Sí, un sentido lógico, además. Claro, y a pero final de también, cuentas, ajá. no, síguele tú, Vero. Ah, bueno, y es que a final de cuentas justo es ese mercado que justo desde los 80s, 90s, Sega quiso, como dicen, aprovechar, porque simplemente, y lo podemos ver desde ahí, desde el documental, y lo podemos ver desde cuál era la filosofía original de Nintendo al crear una consola. Vemos que la filosofía de Nintendo siempre ha sido enfocado a las familias. En Japón, la consola se llamaba Famicom. Y lo vimos que hasta en este punto de marketing, para traerlo del otro lado, pues no era algo que funcionaba. Y es por eso que la rediseñan y le cambian el nombre a NES. El En- marketing. exacto. Entonces ahí, si tú lo ves desde la perspectiva del Famicom, con los juegos que había, claro que se va a seguir respetando. Lo traes para acá con los mismos juegos, no le impregnas esa filosofía por la cuestión del marketing, obviamente va a haber una modificación y Sega, como vimos, va a tomar en cuenta ese, pues ese bache, por decirlo así, para ganar más seguidores, más adeptos y claro, ir evolucionando conforme van creciendo los chicos. Aquí el tema que, ok, podemos ver es si empezaron a creer y creyeron que de algún punto es de, el juego violento es el que te va a hacer el cool, el pro, sin generar como todo este background que digo, y lo podemos ver con juegos actuales que no forzosamente tienen que ser violentos o con alguna temática violenta y que son clasificaciones pues de T en adelante, que ahorita vamos a ver lo de las clasificaciones. Entonces es ahí donde es de, ok, ¿quieres ganar un público mayor? Hazlo, pero empieza a analizar los contenidos, que justo es lo que dicen para esa época se ve altamente violento lo que es Mortal Kombat y otros juegos como Doom, Wolfenstein, y es cuando dices, ok, creo que es que tenemos que empezar a regular. Y claro, hay una diferencia con esto que dicen los papás. De sí, yo jugaba esas cosas y no me pasó nada, crecí bien, porque muchos de esos papás tenían esos límites. Se les ponía el límite de, vas a jugar de tal hora a tal hora, voy a supervisar lo que juegas. Esa es la gran diferencia, que se podía campechanear el tiempo de juego con otras actividades, de te llevo a la natación, te llevo a clases de música, te llevo a ballet, te llevo a baile, sal a jugar béisbol, sal a andar en la Deporte bici y plateado, al rato, deporte plateado. exacto, y Sí, si tenías regresas. suerte era de que la vez que te escapas, si no te dejaban en tu casa era la vez que te escapabas por las tortillas, llegabas a las maquinitas y te estaba Mortal Kombat, ponías la moneda y vas, o sea, y si no era eso, Sí, era alguno de los otros tantos juegos que había. Entonces, también era una cuestión de que no lo teníamos ahí el 100% de nuestro No lo tiempo. O sea tenías, que, no lo tienes directo en casa, exacto, ajá, no ¿no? era la Tenías que hacer un accesibilidad. mandado para ir. ajá, y En eso cambio, sumado ahorita con, tienes aquí la consola, tienes aquí el ujú. celular 24/7. Sí, Sí, si le porque combinas simplemente, exacto. la parte técnica de decir, pues cuadritos y una mancha roja que se supone es los intestinos de, hablando de Mortal Kombat, y luego ves ahorita esa misma escena y ahí sí están detallados anatómicamente los intestinos. De hecho, es genial a nivel técnico. Desde la Sí, perspectiva técnica es así como increíble, porque es de cómo ha evolucionado toda esta parte visual, ¿no? Pero es de una parte muy, muy técnica. Ya es de una parte como más moralista, digamos. Sí, es así como aunque yo los jugué en su momento en las maquinitas o en las consolas o lo que sea,
no dejaría, si yo llegara a tener hijos, no dejaría que mis hijos jugaran eso si no tienen la edad correspondiente, ¿no? Y es justo Exacto. la temática de Mortal Kombat y de un juego que se llama Night Trap, que era como de... Es muy extraño, porque era así como un live action. De hecho, fue el primer juego así, de que eran escenas filmadas y tú ibas tomando decisiones y dependiendo de las decisiones que ibas tomando, pues la historia iba tomando curso, ¿no? Pero pues eran puros teenagers, puros adolescentes en una casa, en una fiesta casi pijamada, pero de hombres y mujeres, y hay un asesino y ves todas las escenas así de todo, ¿no? Entonces, estos dos juegos tienen una característica muy importante a nivel histórica que hace que en 1994 se vaya a la Corte de Estados Unidos, se haga así, todo un mega drama. Si ahorita han visto todo el drama de las llamadas que les han hecho, por ejemplo, a Facebook, a Twitter, a Google, Apple, que sea, de que los han llevado al Congreso de Estados Unidos a declarar, hagan de cuenta lo mismo en 1994 por videojuegos. Así, o sea, Sí. algo tan ahorita, tan normal y tan común, literal, en ese momento lo tuvieron que vivir esos dos videojuegos. Y más que nada era por el hecho de que se consideraba hasta ese momento que los videojuegos eran para niños, para las familias. Entonces no había una razón como tal de decir es un contenido no apto para personas, para cierto tipo de personas. Y gracias a esa corte es que deciden crear lo que es ahorita el ESRB, que es el Entertainment. Ay, se me fue el nombre. Entertainment System Rating Board. Ajá, sí. Entonces, tienes a eso. Una disculpa si viene un perrito, pero siempre Ay. está en los mejores momentos como estos. Es Hagen. Hagen es nuestra Mascota mascota oficial. de los streams. Sagitaria. Sí. Bueno, y llevamos a que esto se crea, pero no aplica nada más para videojuegos, o sea, en especial se hace para videojuegos, se hacen otros similares en otros casos, por ejemplo, para la música. Si recuerdan en algún momento, si vieron algún disco, si estoy hablando de discos, CDs, así en cajita, de Eminem, venía una etiqueta negra que decía... De Slipknot, de System También, Eminem ajá, de Show. todos Sí. decían así de Exacto. parental advisory, o sea, de que tenía que revisar un papá que el contenido no era apto para todas las edades. Igual pasa con SRB, pero se decía que en lugar de que nada más una etiqueta de es apto o no, se les pueda categorizar. Y se categorizan de una manera muy similar a lo que son la comparativa que tenemos en México y en otras partes del mundo para el cine. Aunque antes de irnos a cómo son, hay que recordar que ESRB es exclusivo de Estados Unidos. Exacto. En México es la clasificación aceptada, y lo pongo así entre comillas, porque no es oficial por la Secretaría de Gobernación, que es quien tiene la decisión legal aquí en México de establecer las clasificaciones. Ya sé, suena muy pero la Secretaría de Gobernación es quien se dedica a establecer dichas clasificaciones. Ellos son los encargados de clasificar el cine, por si no lo sabían. Y que aparte es justo todo un tema, porque si lo podemos ver hablando de las clasificaciones del cine, no son las mismas para una misma película que podemos ver en Estados Unidos que en México. Exacto, cambian. Y de hecho, Ajá. por lo mismo de que cambian, nada más de Estados Unidos a México, en 2006 se crea en Europa una clasificación que se conoce como PEGI, que es el Pan-European Game Information. Sí es específicamente para videojuegos. Hace lo mismo que el SRB, pone sus pequeñas clasificaciones en los juegos, pero luego tenemos casos en los que Corea tiene su propio sistema, Brasil tiene su propio sistema, Japón, China, Israel, o sea, empieza a ver como que cada país dice, oye,
pues si estas grandes potencias del entretenimiento están haciéndolo, hablando de Estados Unidos y la Unión Europea, dicen, pues a lo mejor algo nos estamos perdiendo y pues tenemos que hacerlo, ¿no? México ahí y pues gran parte de Latinoamérica, a excepción de Brasil, estamos un poquito atrás en ese aspecto, pero se han hecho intentos, eso sí, no crean que no. Y a nivel de relación, o si compramos un videojuego en México, la clasificación que va a traer es la de Estados Unidos. A lo mejor si se compra alguno por internet, la clasificación que puede tener es la japonesa o la europea, dependiendo de dónde se haya comprado. Pero ya son cuestiones así como pequeñas diferencias mínimas, pero casi Sí, todos están muy, muy cerca en los rangos. sí, incluso es muy interesante cómo incluso del 94 a la fecha la misma SRB ha ido evolucionando, porque inicialmente tenía distintas clasificaciones que ahora se engloban en una sola. Antes teníamos el que era Early Childhood, que era para niños entre 3 y 6 años, y que ahora, que de unos años a la fecha se fusionó con el Everyone, que la verdad pierde un tanto de sentido en la idea de que justo Early Childhood era de 3 a 6, donde justo el contenido era educativo para el aprendizaje de los niños y la clasificación Everyone empieza a partir de los 6. ¿Qué haces al fusionarlas? Pues generas que el contenido que es apto para niños a partir de 6 años sea puesto a la mano de un niño pequeño, que ahí es donde también tenemos que empezar a ver, bueno, cuántos son los tiempos adecuados y a partir de qué edades son las adecuadas para que un niño pueda empezar a hacer uso no solo de los videojuegos, sino de los aparatos tecnológicos en general. Y es donde viene también como parte de la dificultad dentro de las clasificaciones de la SRB, que en la gran mayoría de los países sabemos que la edad legal son los 21 años. México, pues, es de los pocos que la excepción son los 18, pero justo incluso de nuevo en la parte de los videojuegos pasa algo como muy, muy raro, por decirlo así, que, ok, tenemos en cuestión nuevamente las clasificaciones, la que es Everyone, que va de los 6 años hasta los 11 más o menos. No, perdón, hasta los 9. Luego, E+10, que es Everyone, que es de los 10 a los 11, 12 más o menos. O sea, de nuevo un rango muy pequeño. Y luego sumamos la que es Teen, que nos abarca justo de los 12 hasta los, teenager, que abarca de los 12 hasta los 17. Y aquí las últimas dos clasificaciones son las que quedan como muy, muy escuetas, muy ambiguas, porque es mature, que es de 17 en adelante, y es, exacto, maduros, que si lo vemos desde el punto biológico, la madurez en una persona como tal termina cerebralmente hablando entre los 21 y los 25 años. O sea que exacto. Entonces, en general. Eso ya es otro También tema. hay excepciones. Exacto. Y ahí la siguiente clasificación, que es AO, que es Adults Only, entra de los 18 en adelante. Entonces es como ese punto escueto en el que es de qué tipo de juegos entran en AO y cuál es en Mature. Cuando si tú entras a una página de un videojuego con clasificación Mature, te pide que para ingresar a la página pongas tu rango de edad. Y es como de, caray. Entonces, en eso, imagínense, si tenemos ese tema con la SRB, que es la que en México se adopta y que es la que es más conocida, ahora imaginen querer hacer una regulación propia para México. Es todo un tema enorme. Es que Porque la gente no sabe muchas veces que la SRB fue creada, sí, a partir de todo esto, pero con el apoyo de psicólogos, sociólogos, pedagogos, profesores, psiquiatras, pediatras. Entonces es como la gente cree, pues una clasificación se hace así bien fácil.
pero pues no, tampoco. Sí, creen que es nomás por antojo de alguien o por nomás decir, ay, ya estoy cumpliendo con una cuestión legal. Pero hay un trasfondo, o sea, cada clasificación tiene especificado que Ay, ese Hagen hermoso. pero Es que la cacha, ¿viste? O sea, se sí, mutea es el punto y no dice perfecto nada. ya. Habla y empieza. No, pero hay que recordar que cada una de las clasificaciones que están disponibles, cuando se publica un juego, siempre se define qué son algunas de las características que lo hacen tener esa clasificación. O sea, tiene que decir si tiene qué tipo de violencia, si hay representación de drogas, si hay representación de sexo, o sea, o pornografía o lo que sea, o sea, tiene que venir específico. Y viene, o sea, no nada más es poner la letrita, sino, bueno, en algunos casos sí es nomás la letrita. Pero lo ideal es eso, la letra más cuál es el la contenido. descripción del contenido de Exacto. por qué se le caracteriza. Oigan, a ver, yo voy a ser la abogada del diablo. Bueno, échalo. Sí, desde hace rato trae una cara que ya Sí, no puede, así no como de puede. ño. Quiero sacar. Digo, está genial, ¿no? Me parece Quiero jugar genial GTA. el conocer incluso de primera vez. A lo mejor muchos no saben que los videojuegos tienen una clasificación, ¿no? Ujú. De entrada. Muchos no saben que los videojuegos están clasificados. De Y acuerdo siempre, a edad, o sea, de acuerdo a características. ¿No? ¿Por qué? Porque lo compras porque es el de moda, porque es el que se está jugando más, porque el marketing, porque los anuncios, ¿no? Porque tu círculo de amigos, Porque es lo gratis. juegas por pertenecer sí. a nivel jugador y de cualquier edad, por así decirlo. A nivel papás, pues ni en cuenta que hay una clasificación de videojuegos, tampoco, ¿no? Ni en cuenta algunos. que está ahora, y por eso el etiquetado y por eso cultura a nivel México, que es uno que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, y por eso ahora el etiquetado de todo el azúcar, ¿no? Y de toda la grasa, ¿sí? O sea, a lo mejor de verdad, perdón, que curiosamente es un proyecto que viene de tenía hace azúcar el años. producto, ¿no? Entonces así pasa con los videojuegos. No sabes que hay una clasificación y los juegas. Pero hay un factor en los videojuegos. Pero hay un factor, pues el rollo educación. Ajá, es una cuestión de educación en casa, que muchos permites y que no permites. No, y que también muchos siguen pensando en que videojuego igual a cosa para niños. O sea, hay Claro. personas que de verdad siguen con esa idea de los 80s, 90s, de que los videojuegos son para niños. O sea, no es algo que puede tener un contenido de adultos. Entonces se van con esa idea, muchos padres de familia que no están involucrados o más que involucrados, que tienen ese desconocimiento. Porque hasta eso, en una charla que di con unos chicos que estaban en primero de secundaria, sí les llegué a preguntar así como de qué juegos jugaban y pues ya me empezaron a decir un montón de yo así de, ok, ninguno de esos es para menores de 18 años, gracias. Y les empecé a preguntar por qué jugaba, que si sabían que esos juegos no eran para su edad y todos me dijeron que sí, o sea, así tal cual, fue de, sí lo sabemos. Y yo me quedé así de, ¿por qué los juegan? Y así de, pues no me dicen nada mis papás. Porque es divertido, Así. porque no me dice nada, porque es el juego de moda, porque me lo compran mis papás, porque nadie está al pendiente de lo que juego, porque justo es ese punto de esa cultura que decía Miriam, que va más allá de la parte de la mercadotecnia, porque justo ya a mí me ha tocado varias veces ver de que vas al súper, Walmart o el que sea, y en la vitrina donde están los videojuegos exhibidos, hasta arriba te viene cuáles son las clasificaciones y las edades. Si tú vas a tiendas como Palacio de Hierro, Gamers, está el banner con las clasificaciones y hasta con una leyenda que dice que los juegos que son para clasificación
M y AO no se van a vender más que presentando una credencial de lector. Y me ha tocado ver ocasionalmente que sí, aunque seas adulto, te la piden. Porque Sí, a mí me la han pedido. Se supone que en México en ventas físicas es obligatorio que así como los Ajá. cigarros y el alcohol, se les pida a las personas que compran videojuegos con contenido M o A, que son los de arriba de 17 años, Ujú. Se les tiene que exigir una Sí. identificación. Y eso exacto. eso se metió por una ley en México hace pocos años, con la idea de proteger a los niños y a Ajá. las niñas. Y a mí me ha Ahí te va pasado que otra vez la abogada del diablo. ¿No? Para eso te Ok. queríamos aquí. Están las clasificaciones. No leemos, ¿no? No, es y que aparte, de hecho, No, y exacto. ahorita Es que me no levanté, se lee. Y dos, vean a mira, lo que me levanté. O sea, esto es Assassin's Creed, tiene enséñanos una dónde M están y las está bien clasificaciones. chiquito. Ahí está. Luego tienes Pokémon y está bien chiquito. O sea, es casi el tamaño de mi uña. O sea, ¿qué onda? Están muy chiquitos. Bueno, está un poquito más Están grande, las pero siguen estando clasificaciones. ¿Y qué chiquitos. pasa? Ok, entonces el hermano mayor compra el juego y que tiene un hermano menor, ¿no? Y al final los niños aprenden por imitación. Entonces Claro. quiero jugar lo que juegue mi hermano. incluso en los exhibidores de las tiendas, o sea, antes los videojuegos estaban en la zona de niños. O sea, Sí, tienes realmente muy poco tiempo que que están. empezaron como a crear Ajá. el área de gaming, o por lo menos ya lo pasaron al área de tecnología y así. Pero antes, o sea, todos estos juegos, Resident Evil, o sea, estaba ahí al lado de Polly Pocket, ¿no? Sí. Venga, ¿no? O sea, también incluso era como esa parte Ay, Polipo. de que podías, de Mighty Max, la facilidad con la que podías comprar un videojuego, ¿no? Y que si bien sí estamos como en vías de cambio, esto de que en general en Latinoamérica estamos más atrasados que en otros países. No sé si en algún momento podamos como meter el acelerador, porque aparte esto de en Latinoamérica, a Es una excepción de utopía, Brasil, Rod, es una utopía. México, Sí. pues no. No, pero O qué digo, justo ese desconocimiento se debe a que ahorita estamos muy acostumbrados a que todos entendemos las clasificaciones del cine, que aún así haya alguno que otro padre de familia que les importa un reverendo pepino y meten a sus hijos a ver Avengers. películas. No, me tocó ver que metían a un niño de como de 6 años y no de 9 a una de Deadpool. O sea, Deadpool es clasificación C, para quienes no La saben. de eso. Sí. Entonces, o a lo de eso, y es así como que te quedas, bueno, ok, va a haber algunos padres de familia que, pues, si no van a, eso ya va a recaer en su mente, en su conciencia, pero para quienes quieran aprender, les vamos a dar como un rango de qué es lo más cercano comparado a las clasificaciones del cine. Por ejemplo, clasificación A o AA, que son las que solemos dar para niños o toda la familia, esa sería nuestra clasificación E, como la que aparece en este jueguito de Pokémon. Van a encontrar en una esquinita, en algún lado, una E así tal cual. O sea, no hay mucho pierde. Y luego tenemos las clasificaciones que vendrían siendo más cercanas a clasificación B o B15. Ujú. Esa sería nuestro T de teenagers. Teens. De teens. De hecho, creo que aquí tengo uno. Nomás que este no viene en la caja. Este viene aquí adentro del disco, que es el de Final Fantasy. ¿Y hace cuánto lo tienes? ¿Hace cuánto qué? Lo tienes. No, este es el último Final Fantasy. Sí, a ver si sí lo compraste con ciencia con su clasificación. No, sí. No soy tan bebé. Estás muy joven, estás muy joven. Gracias, gracias. No, y luego tenemos, después de la de teens, que vendría siendo pues la BB15, lo que es la M. Porque es bastante raro que vayan a encontrar uno que sea clasificación A. Pero la M ya será como nuestra clasificación C en el cine mexicano. Esto es en cuanto a
consolas. Porque luego tenemos un tema con los celulares. Y que está sonando mucho ahí entre las preguntas y comentarios del chat. No solo eso, sino la disponibilidad de la descarga de juegos. De hecho, a nivel de tiendas, uno como desarrollador, si lo va a publicar en ciertos países, si es un país como México que no tiene un sistema especial para México, mientras tenga la clasificación de SRB, se le acepta y puede ser publicado en México. Pero si hablamos ya de otros países, por ejemplo, algún europeo, Corea, Rusia, Brasil, si quieres publicar en esos países, específicamente tienes que ir y sacar y hacer todo el drama que tengas que hacer, que a veces duran semanas. No es tan fácil tampoco sacar un rating de un videojuego cuando uno es el que los hace. Y tienes que sacarlos con tiempo si quieres publicar en esos países. O sea, no es nomás de, ya hice mi videojuego, ya lo voy a sacar para todo el mundo. ¡Woohoo! No, hay cuestiones legales que conllevan estos ratings, estas clasificaciones. No es nomás porque, yo quiero y porque pues, se me antojó. Hay una razón legal también detrás de ello. Que en México, pues, aceptamos que se use el de Estados Unidos de momento, ¿no? Pero ahorita lo que está pasando mucho con videojuegos en celulares es que se llena un cuestionario cuando subes un juego y en automático, dependiendo de lo que has respondido, obviamente, te genera una clasificación numérica. O sea, a partir de qué edad es factible o se recomienda que cierto juego sea dirigido a ese tipo de público. Entonces, dependiendo de lo que vas poniendo, pues se define la clasificación. Obviamente, si haces trampa y pones cosas de que no, por ejemplo, que no pones de que tu juego tiene algo de casinos o que tiene algo de violencia y en uno de esos te lo termina revisando Google y ve que, o Apple, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Me mentiste en el rating, so sorry, pero pues bye. Y bye, así, te quitan el juego. Entonces, hay que fijarnos mucho, porque aun cuando entramos en la App Store, que entramos en Play Store, todos los juegos, todas las aplicaciones tienen una clasificación. Tienen un numerito por ahí en algún lado de toda la pantallita. O sea, casi todos están de donde está el nombre, por lo general está arriba, ya sea a un ladito o un poquito más abajo. Pero siempre va a estar ahí arribita. Entonces hay que fijarse también mucho en qué cosas estamos bajando, digo, porque... Y que incluso justo ya son clasificaciones de las apps de la SRB. Por ejemplo, la primera que me aparece, no sé si se vea, creo que no mucho. Bueno, esta cosita negra es la clasificación de everyone. Entonces, todas las aplicaciones ya cuentan con una clasificación de la SRB. De hecho, bueno, tienes una automática de la tienda y aparte, si tienes los ratings de cualquiera de las otras entidades mundiales dedicadas a ello, las metes en tu, pues, submission, no sé cómo decirlo en español. Nunca me he puesto a pensar en cómo se dice en español. Bueno, lo subes cuando vas a publicar tu aplicación o tu página, lo incluyes, toda esa información y se toma en cuenta por sobre lo que hayas contestado del cuestionario, se cuenta esa porque esa es la que tiene la legalidad. La otra es hasta cierto punto temporal, o sea, es válida. Y dentro justo de eso válida, como dice Miriam, haciéndole un poco de abogado del diablo, es revisar también esas aplicaciones. Digo, ahorita les mostré el de un juego, pero ahí sí ya se ve. El ejemplo de moda, TikTok. La clasificación es para adolescentes. ¿Y cuántos niños no vemos jugándolo? Porque ellos se meten y hacen videos, pero para ellos termina siendo también un juego. Entonces sí. O Facebook. Hay muchos niños que tienen cuentas de Facebook y tienen menos de 3 años, pero ¿qué creen? Están cometiendo un acto ilegal con esos niños. Si ustedes, padres de familia, tienen niños
que tienen menos de 13 años y sus hijos tienen una cuenta de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat o cualquier red social que exista, hay una, bueno, es una ley que se hizo en el año 2000, que es el Children's Online Privacy Protection Act, mejor conocido por todos como COPPA. Y ese es para Estados Unidos específicamente, pero ¿qué creen? Las empresas esas de redes sociales son de Estados Unidos, entonces tienen que aplicar, porque ahorita estamos en un mundo globalizado y no importa en qué país estás, si estás usando una aplicación que corresponde a ese país, sorry, tienes que cumplir con esas leyes, porque te pueden, pues, puede haber demandas y cosas de por medio y luego tenemos una muy similar. No leemos. Exactamente. Y luego no leemos todas las especificaciones que existen. Sí, no. Todo lo que tú pues ahora sí estás firmando, ¿no? En el momento en que dices acepto, ahí yo en algún momento hice una campaña de marketing y por cuestiones de imagen me tuve que leer todas las especificaciones de Facebook, de Instagram, de Twitter. Y ahí fue como que, ok, ¿no? O sea, pues todo lo que estoy subiendo, todo lo que estoy compartiendo, todo lo que estoy dando clic, o sea, todo, absolutamente todo, ¿no? Puede ser usado para, ¿no? Y te dice con qué fines. Entonces, ahí el tema con menores de edad, ¿no? Donde todavía no tienen, pues a nivel ley y a nivel madurez, ¿no? Para el poder estar en una red social. Pero nuevamente es un tema de educación, es un tema de lectura, que pues es la frase de se me hizo fácil. Claro. Y legalidad, hay que recordar que es una cuestión de legalidad también. Porque sí, que van de la mano. Sí, porque COPPA nació apenas estamos en el 2020, hace 20 años, nació COPPA, aunque muchos apenas estén conociendo de ello este año o estos años. Y luego tenemos también GDPR, que ese es como Europa, porque Europa dice que si algo hace Estados Unidos, pues ellos también tienen que hacer lo suyo, al parecer, en cuestión de videojuegos y cosas de estas. Ellos porque no se sienten iguales. Ajá, sí. Ellos tienen una cosa que normalmente le conocemos como GDPR, que es el General Data Protection Regulation. Ese no está especificado para niños como COPPA. COPPA sí está pensado en niños. El GDPR está pensado en protección de datos a nivel de cualquier persona. Y este fue creado en el 2016. Este sí tiene poco tiempo, ¿no? Comparado con COPPA. Pero luego se nos olvida ese tipo de detalles porque, pues, no fueron creados en México, no fueron creados en nuestros países, pero se nos olvida que estamos usando tecnología, que estamos usando aplicaciones que son de esos países y que allá es de donde si pasa algo, las leyes que los protegen son justamente esas leyes, las de nuestro país. Y si nosotros hacemos algo mal con esos programas, no nos vamos a ir con las leyes de nuestros países, nos van a enjuiciar y lo que sea con las leyes de esos países. Entonces, estas cosas fueron creadas justamente para decir, oye, ¿sabes qué? Pues está bien, tienes un juego que es para niños, por ejemplo, volviendo a que estamos hablando de juegos, pero ¿qué crees? Como se trata de niños y van a ser juegos para niños de menos de 13 años, pues vas a tener que preguntar la edad. Y si te dicen que tiene menos de 13 años, pues legalmente no puedes mostrarles un chat. Legalmente no puedes dejarlos que tengan, si tu juego tiene, por ejemplo, algún tipo de comunicación, esas sí las puede tener, no. Okay. Pero si tiene algún tipo de audio o video de comunicación, no lo puede tener. Si tiene conexiones a redes sociales, no las puede tener, porque legalmente los niños menores de 13 años no pueden tener redes sociales. Si tiene menos de 13 años, no puedes mostrarle ningún tipo de publicidad, porque no puedes guardar información más allá de su edad,
no puedes guardar información de cómo se llaman, no puedes guardar información de dónde viven, geolocalización, porque es una de las cosas que hacemos quienes hacemos videojuegos. Intentamos guardar un chorro de información de todo el mundo. Vamos a ver qué les vamos a dar. Entonces hay muchos detallitos así que legalmente no deben de tener un videojuego. Y justo es todo esto vinculado por COPPA y por GDPR. Las transacciones es un tema controversial, las microtransacciones, porque técnicamente sí las puede haber, pero te ves obligado tú como creador de videojuegos en ponerles un disclaimer, un parental disclaimer, así un disclaimer para los papás que diga, este juego tiene microtransacciones de tal tipo para comprar todas estas cosas y son intercambiadas por dinero real, que son guardadas en tu cuenta, bla, bla, bla. Y tienes que, estas son las maneras en las que puedes limitar las compras en tu celular. O sea, tienes que poner un machote como este vuelo, así, si es el teléfono de este tamaño, pues lo pones acá, ¿no? Pero así de que abres el juego y ¡pah! Todo el machote acá de, por favor, tienes que recordar que bla, bla, bla. Y eso es una cuestión legal, que luego a muchos se nos olvida. Pero, ¿por qué lo ponen? Porque es un juego que está dirigido a niños. Y un niño, en teoría, no debería tener acceso a tu tarjeta de crédito, a empezar. Aun cuando sé de casos, demandas, en las que ha habido niños que por arte de magia compran unos $50,000 en cosas y luego los papás se infartan, obviamente, porque pues $50,000 y van y reclaman a las empresas de videojuegos de, oye, pero es que mi hijo, y así las empresas de, ajá, pero nosotros tenemos ese disclaimer y pues usted no lo leyó. Y ahí es donde cae también tu responsabilidad. Tu responsabilidad, ajá. O sea, nuestra responsabilidad es decirte, hey, este es un juego para niños, pero tiene esto. Entonces, tienes que tomar en cuenta que de tu lado tienes que tomar controles de parentalidad, porque nosotros no podemos. Nosotros ya hicimos lo más que podemos en cuidar a tus hijos, pero es tu responsabilidad la parte que sigue. Claro, y justo volviendo a ese punto, va de nuevo el no lees, no estás leyendo, no te estás informando de lo que le estás comprando a tu hijo, de lo que estás teniendo a las manos. Y voy a relacionarlo un poco con lo que empieza, lo que han dicho mucho en el chat sobre, bueno, ¿y qué onda con las compras digitales, no? Que también ese es un punto que aplicando el control parental puedes evitar. Y es de nuevo el punto de no se está leyendo. Y así de simple, por ejemplo, aquí tengo la guía rápida del Play 4, panfletito, papelito, que te viene en portugués, en inglés y en español. No sé dónde dejé el que es en español, pero bueno. Que sí, tenemos la guía fácil, rápida, donde, bueno, nos explica lo básico de cómo conectarlo. Pero, oh sorpresa, te dice cómo establecer el control parental de manera técnica. Esta parte... En todas las consolas. Y en todas las consolas está así escrito en la guía rápida. Que no se lee, bueno. Ok, no lo leíste en el panfleto. Pero al momento que estás configurando la consola, te aparece del tamaño de la pantalla que tengas. Ahí te aparece establecimiento de control parental. Y lo omiten. Entonces es ahí ese punto de sentarte, leer, participar con tu hijo. ¿Y qué ocurre cuando tú estableces el control parental de manera técnica en la consola? Tú vas a limitar el tiempo de uso del juego, vas a limitar el tipo de videojuegos que puede jugar tu hijo, sus contenidos y las transacciones que van a realizar. De que hay facilidad de incluso poner ese candado, lo hay. El tema es, siéntate, lee, infórmate. Y lo hemos visto que incluso hasta hay esas accesibilidades en todas las consolas,
Porque ¿qué ha hecho Xbox con su campaña de Xbox en familia? Justo enfocar a esa parte de la familia, crear su aplicación de control parental, hacerlo mucho más friendly para los papás, Lo que porque hizo siento que, Nintendo es una exacto, hermosura con su app en el teléfono para controlar lo que hace tu hijo en el Switch. Cuando yo lo sí, vi, que lo presentaron, fue así como de, oh, por Dios, este es el sueño de todos mis amigos que tienen hijos. O sea, sí, porque justo, y es de nuevo donde vemos que Nintendo vuelve a tomar esa parte de innovación. ¿Qué hace Nintendo? Sacó mi consola nueva, mi Switch, mi primer consola híbrida, pero ¿qué voy a hacer? Ya que para mi consola estoy permitiendo la entrada de juegos que usualmente no se jugaban conmigo, Assassin's Creed, Witcher, Skyrim. Ok, voy a poner una y voy a tener un sistema en línea también para jugar. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una aplicación de control parental específicamente. ¿Y de qué manera se la voy a mostrar a los papás? ¿Por qué no? Haciendo un video con el papá más bello y responsable que se lleva las palmas, Bowser estableciendo el control parental a Bowser Jr. Y lo hacen de una manera tan bonita que dices, wow, o sea, y te lo explica con peritas y manzanas, desde cómo bloquear el punto hacia redes sociales, el tiempo de uso de la consola, las alertas que te va a mandar y cosas que tú vas manejando desde tu celular, que también ahí es el punto de nuevo, la cultura de, se les están dando tantas herramientas, tómenlas, hagan uso de ellas. involúcrense. Esa es la parte más importante, involucrarse. Así como nuestros padres se involucraron con nosotros, en sí estar así como, no estar encima todo el día, pero por lo menos decir, ok, hasta tal hora, estos juegos y demás, pues, a ver, ¿qué vas a decir, Miriam? Te estoy viendo así con ganas Sí, de, ¡ah! No, es que me encanta porque es todo así como que, ay, el control parental y la Sí, clasificación, utópicamente precioso, claro. la Ahí realidad, está todo. La realidad es la que la realidad hoy cultura, en día y nosotros con los cursos que damos con los niños, los están dejando solitos. Porque, y nos ha tocado también, hay muchos niños súper pilas, súper inteligentes que saben de mejor manera todas las competencias digitales, manejar una computadora, un Switch, una consola, que un papá. Sí. Entonces, es el definitivo. papá por no sentirse ignorante, por no sentirse vulnerable, pues mejor no me meto ahí, ¿no? Por Al sentirse fin, él le cool. pica, él le sabe, yo nada más se lo doy, ¿no? Hay una mínima cantidad de papás preocupados por el contenido que consumen sus hijos, ¿no? Es una mínima Y cantidad. si te fijas, el tipo de personas que suelen hacer eso, muchos es porque en algún momento jugaron videojuegos y a la fecha siguen jugando videojuegos y saben que hay una diferencia. O Fíjate que a mí sea, me ha tocado papás que están, o sea, más conscientes y más preocupados cuando ellos están en el área de tecnología, ¿no? sí. Papás, mamás no. O sea, papás por el hecho de que pueden acceder o en su momento, en su época, accedieron de manera más fácil a un videojuego, lo hacen a reserva de mamás, ¿no? Porque si te vas por un tema generacional, pues son mamás que no tuvieron luego acceso y que no las dejaban jugar. Entonces es de, pues yo no sé jugar, no sé cómo hacerlo, yo nada más le doy el celular, ¿no? Claro, porque los videojuegos eran para niños. Que el niño, por el hecho de estar en la computadora, ya sabe, ¿no? Hay algunos niños muy pila, a nosotros nos han tocado niños muy pila de, sí, pues reviso la IP, le cambio la contraseña. Hay grupos en Facebook que te enseñan cómo hackear el modem, ¿no? Y cambiar la contraseña. O sea, el punto es que tienes una puerta abierta a información y a desinformación y que desde ahí no se está educando. Y aquí sí ya me estoy metiendo a nivel educativo, a nivel escuela, que si tú como profesor no conoces de tecnología,
¿no? También necesitas aprender para tú transmitir esa educación y ese conocimiento a los niños. Ahora el tema de seguridad, ¿no? Ahora el tema de clasificaciones, pero los profesores tampoco están como interesados en videojuegos hasta creo que esta pandemia, porque se están dando cuenta que sus charlas, porque no es una clase, es una charla, es un monólogo que hacen a través de una pantalla, pues están viendo que no está funcionando, ¿no? Entonces está viendo, afortunadamente, trajo algo bueno, esta apertura, ¿no? A nuevas herramientas de educación como los videojuegos. Y al darse cuenta de que Internet y videojuegos hay un peligro, que si no se toma en cuenta la seguridad digital, la seguridad personal en esos ambientes, se corre el riesgo de que pues, los niños también sean influenciados no nada más al nivel de, pues si mis amiguitos también están jugando esto porque yo no lo estoy jugando, sino también ya hay un impacto en el desarrollo emocional, en el desarrollo psicológico, y que tú, Vero, lo ves casi de día a día. Sí, de hecho es muy curioso y ahorita incluso con lo que puso Jessie en el chat, me recordó una anécdota de hace años, antes de que yo empezara a trabajar todo este background de los videojuegos, psicología y terapia. Hace un tiempo, con varios años, estuve como maestra en un kinder, de esas experiencias que dices, wow, qué bonito. Y me tocó toparme con un niño de primero de primaria, muy interesante el caso, en el que un día platicando con su maestra, que es amiga mía, me decía, es que, Vero, ¿qué hago? Estoy súper espantada con uno de mis alumnos. Y yo, pues, ¿qué pasó? Me dice, es un niño que tiene 8 años y estaba platicando con sus amiguitos en el recreo, que estaba súper divertido el haber invitado a sus amigos a jugar GTA. Y yo, ok, dice, pero el problema es que estaban tan divertidos jugando GTA porque sabían que dentro del juego, niños de 8 y 9 años, porque dentro del juego podían violar prostitutas y matarlas. Entonces me dice, no sé cómo abordarlo. Y dije, ok, abórdalo de esta manera. Sí, no, tampoco. Le dije, habla con sus papás, pide una cita, ¿de qué te estás dando cuenta que bueno, de por sí el niño ya tenía muchos problemas conductuales? Abórdalo, los problemas conductuales más lo que estás percibiendo. Citan en algún momento a la mamá por unas cuestiones conductuales del niño y la mamá sale en defensa completamente de él cuando la escuela sabía que era un niño que la mamá no estaba al pendiente, que el niño jugaba ese juego, sí, por su hermano mayor, pero que no tenía ese acercamiento. Y es ahí de nuevo el punto como, Comunicación. exacto, esa comunicación, ese apego, esa conciencia de acercarte y ver qué onda con los niños. Es como cuando los animes se volvieron muy de moda en los 90s, o sea, nada más de ver Dragon Ball y cosas de Caballeros de Zodiaco, son súper sádicos. Ranma es súper machista y súper sádico y súper todo. Y es así como de que, o sea, los ves ahorita y es así como de eso, o Ren y Stimpy también, o sea, esa cosa no era para niños. Y nomás porque eran dibujitos, ya en esa época decían, pues es que son para niños. Y ahorita estamos en esa época de los 90s de las caricaturas y del anime, con ahorita los videojuegos, de que muchas personas siguen pensando que los videojuegos son para niños, nada más. Para niños, porque son animados. Y es ahí el punto, exacto, y es ahí el punto de, es que mis amiguitos lo juegan y yo también lo quiero jugar. Es que porque si mis amigos pasan 5 horas pegados a la consola, yo solo puedo pasar media hora. Claro que genera este punto porque es esa parte social con los niños que es un, ay, es que no eres cool porque no juegas tanto tiempo, es que no eres cool porque no tienes la consola. Y es ahí el punto de los papás de qué tanto lo dejo o qué tanto lo restringo. Y es, vamos a llegar a ese punto intermedio en el que, ok,
sí va a jugar. ¿Quieres? Porque me ha tocado, sí, papás en la consulta que les explico las clasificaciones, les pido que me lleven al consultorio los juegos que tienen sus hijos y es como de, oye, pero es que si ya me estás diciendo que este juego no lo debe jugar mi hijo, pues ¿qué Ahora, ¿cómo hago? te lo quito? ¿Lo vendo, lo tiro, lo aviento? Digo, no, o sea, ya lo tienes, siéntate con él, Ahora, Doc, juega una con pregunta. tu hijo, explícale el contenido, limítaselo. Doc, una pregunta. ¿Qué tiene que pasar y cuánto tiene que pasar para que un videojuego, y perdón si lo digo así, te atrofie el cerebro? O sea, dejes de estudiar, dejes de trabajar, Ya a nivel de que te internen en estos centros de rehabilitación coreanos de videojuegos, ¿o qué? ¿no? O sea, realmente cuánto, y no sé si como por etapas, obviamente el tema de maduración, ¿no? Que conlleva un montón de cosas, pero, o sea, una es, ¿realmente se te atrofia el cerebro? O sea, en un sentido psicológico, emocional. Y dos, ¿qué tiene que pasar para eso? ¿O cuánto tiene que pasar para eso? No Mira, lo sé. que se te atrofie el cerebro, no creo, porque Que sí. incluso esa es como una de las ventajas, beneficios del videojuego. A diferencia de las películas, de las series, de las caricaturas, con el videojuego estás interactuando y te mantiene activo. Entonces, no es como te sientas a ver la caricatura y pues te dejas ir. Aquí el videojuego es sí o sí, tienes que estar activo, tienes que estar interactuando, tienes que estar leyendo, tienes que estar haciendo un algo. Entonces, más que atrofiártelo, pues te genera mucho movimiento a nivel cerebral, a nivel neuronal. Vas generando habilidades, vas puliendo la habilidad ojo humano, vas generando mejores maneras de planeación, organización. Hay muchos más beneficios realmente de pues de las partes negativas. No vamos a negar que las hay, pero es distinto. ¿En qué sentido? De las investigaciones que hemos leído a nivel psicología, a nivel educación, a nivel pedagogía, que hemos leído Rodrigo y yo, ¿qué es lo que pasa? Que todos los beneficios que te generan los videojuegos están siendo científicamente probados, que se hace un análisis, se hace un estudio con toda la base científica y te están demostrando ese beneficio. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de cuestiones negativas? Que muchas de las cuestiones negativas basadas en los videojuegos van de la mano con juicios y prejuicios morales. Y cuando tú metes un juicio, un prejuicio moral, no lo puedes evidenciar científica y metodológicamente. Porque es a tu pensar, a tu Exacto, sentir, lo que tú crees o lo que tú piensas, y eso va a claro. depender del entorno social en el que vives. En el que tú estés Así es. relacionándote. No por nada ha generado tanto ruido cuando los manuales diagnósticos, el DSM-5 y el CIE-11, que son los manuales diagnósticos que se usan en psicología y psiquiatría, se les ocurre con todo este auge decir, vamos a meter la adicción a los Adicción. videojuegos. Que para empezar, ahí empezamos con problemas. No debería decirse adicción a los videojuegos. Tendría que ser conducta adictiva. ¿Qué es una adicción? El consumo de una sustancia. ¿Qué es la conducta adictiva? La repetición de una conducta que te va a generar la segregación de los mismos químicos cerebrales que te puede producir el bienestar y la satisfacción de consumir una droga. Son dos cosas diferentes. A ver, otra vez. Los videojuegos no los puedes beber, comer, meter de alguna Sí, manera o en sea, ti. no te genera una adicción porque no es una sustancia que te estás metiendo Ajá. a tu cuerpo Ajá. y que eso genere algo químico y
se genera esa adicción por el Exacto. consumo de Mira, electrónicos. ¿qué pasa con el alcohol, con la nicotina, con el consumo de alguna sustancia que genera adicción? Los neurotransmisores, las sustancias bioquímicas del cerebro, su segregación va a disminuir a nivel cerebral porque el, el químico que estás consumiendo va a suplir, va a suplir la segregación del químico natural. Ujú. Entonces, si tú consumes, por ejemplo, así de dopamina y empiezas a meterle otras sustancias, tu dopamina va a ir disminuyendo al grado que vas a generar la dependencia a la sustancia química. Eso pasa con la adicción. ¿Qué ocurre con la conducta adictiva? Va a ser un disfrute tal de la conducta que tu organismo, si segregabas así de dopamina, vas a segregar cada vez más. No lo vas a disminuir, vas a generar más, porque vas a generar la satisfacción, el bienestar. Y una conducta adictiva se puede generar hacia el ejercicio, hacia la lectura, hacia jugar videojuegos, hacia ver televisión, hacia cualquier cosa, hacia el celular, que también ese es otro tema, que mucha gente ni siquiera lo Confieso que tengo mal. una conducta adictiva, entonces. ¿Una? ¿Segura que una? ¿No? Bueno, Pero la aparte, primera que acepto. yo, Miriam, acepto esto. Pero ¿qué es lo que ocurre con la conducta adictiva? Que no va a ocurrir como con consumir marihuana, lo consumo y viene la activación. Marihuana. Dijo Marihuana, marihuana. cocaína, cafeína, también la cafeína entra dentro de las adicciones, sino que ¿qué va a ocurrir en muchas ocasiones? Ok, confieso que tengo una adicción al café. Sí, híjole, la adultación no nos ayuda en eso. Total. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a generar a través de una cuestión multicausal. ¿Qué pasa? Y esa es una de mis mayores críticas que yo le hago a la psiquiatría y a la psicología americana y norteamericana y muchas bases europeas, que lo ven como un estímulo-respuesta de manera unidireccional. Si juegas tanto tiempo videojuegos, ya eres adicto. Y es de, a ver, no. Si juegas 5 horas videojuegos, vamos a explorar por qué. Porque puedes jugar 5 horas diarias videojuegos porque eres jugador profesional de esports. Porque hay una cuestión tan disruptiva en tu entorno familiar que tu método de satisfacción, de escape, de gozo, es el videojuego. Juegas 5 horas porque eres tester, porque es parte de tu trabajo. O sea, no es ver el nada más, pasas este tiempo, ya en automático lo eres. Sino, ok, y nos guiamos por los criterios diagnósticos que nos establecen. ¿En qué quiere decir un criterio diagnóstico? Que justo tenemos, ok, sí, lo utilizas por un plazo mayor a tanto tiempo, que está interfiriendo con tu vida cotidiana, que dejas de trabajar, pero de nuevo va en base a lo que es una conducta adictiva, que tenemos que explorar absolutamente todo el entorno, de por qué un adolescente está pasando 8 horas jugando un videojuego. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está el tutor? ¿De dónde adquiere los juegos? ¿De dónde adquiere la posibilidad? ¿Qué onda con la escuela? La escuela está dándose cuenta de esta baja del rendimiento. O sea, no es solo decir, uy, sí, presenta una conducta adictiva. Son muchísimas más cosas que hay alrededor. Entonces, sí, todavía falta mucho para pulir estos caminos de definir qué es una conducta adictiva relacionada a videojuegos, qué no. Y dentro de ello pasa lo que hemos visto muchas veces en el consultorio, tanto Rodrigo como yo. Es que tiene TDA, es que tiene Asperger,
es que tiene ansiedad. Según la Es, mamá. según la mamá, según muchas escuelas. Y cuando empiezas a explorar el entorno familiar, el entorno en general, es como de, a ver, aquí la chamba es más con la familia, es más con los papás. Es de, híjole, señora, temo decirle que su hijo no tiene No es TDA. el Su problema. hijo lo que tiene es que no tiene límites. ¿Qué Entonces, te, desde qué esos te puntos, dicen, Vero? Cuando tú les dices eso a papás, digo, nosotros no somos quien, ¿no? Como profesores con los niños, pero cuando detectamos, y no somos psicólogos, pero cuando detectas esos ciertos factores o esas ciertas conductas, ¿cómo le dices al papá así de, pues tu hijo no tiene límites, es tu culpa, ¿no? híjole, hay veces que dan ganas de decirlo, pero no se los decimos. Se los decimos de otra manera Año. más pulida, bonita, ¿cómo diríamos? Friendly, Amable, sí. amable. Cuando tú detectas eso, es acercarte y hablar con los papás. Hemos notado que las conductas de sus hijos, de su hijo, de su hija, están irrumpiendo con las actividades. Está todo bien en casa, está todo bien con ustedes. Hay veces que sí, te la sueltan todo y se van como hilo de media. Hay veces que cuando dicen, no, todo bien, ok, como nos preocupa el bienestar de su hijo, le sugerimos que lo lleve a una valoración con un especialista, porque si todo anda bien en casa y Claro. tiene estas conductas, pudiera haber un algo ahí. Llévelo con un especialista. Y ahí es cuando es ay, ¿qué onda? Y ya cuando te llegan, es cuando haces la evaluación familiar, la historia clínica, y es como de, a ver, Amigo, date cuenta. sí, así papá, mamá, su hijo está pasando por esto a causa de Sí. ustedes. Entonces, sí es como mucha chamba, porque ahí hemos tenido afortunadamente ese callo de poderlo trabajar con los papás, de poderlo hablar desde esta perspectiva y que les avientas la piedra de esto que está pasando es causa de ustedes, pero con mi apoyo podemos manejarlo. Con mi apoyo podemos trabajarlo para que esto sea funcional. Y eso Pero me recuerda. no deja de haber un impacto en el desarrollo de los niños, especialmente de niños, Ujú. si estamos hablando de que se les deja jugar, no sé, Fortnite, porque, oh, sorpresa, padres de familia, Fortnite no es para niños. ¡Wow! Pues que ¡Sorpresa! construyan. Sí, no, no es para niños esa cosa. Exacto. Entonces, o sea, ese tipo de juegos obviamente sí tienen que tener un nivel de impacto en el desarrollo emocional y en el desarrollo psicológico de los niños. Claro, pero lo tienen más en el impacto emocional en relación a la cuestión de socialización. No por el Eh, hecho de jugar Sí, el no, es un juego. combo de ajá, Exacto. todo. exacto, es un super combo y es justo el punto de la cuestión emocional en los niños. Y justo hace ya un poquito más de un mes tuve unos pacientes, una familia que ese era el motivo. Nuestro hijo de 11 años está jugando mucho tiempo Fortnite. Cuando empezamos a hurgar en cuánto tiempo estaba jugando, realmente no era tanto el tiempo. Él pedía el fin de semana jugar 2 horas. Y dices, bueno, no está tan mal Consciente. 2 horas. Y empezando a ver justo la dinámica, lo que pasaba en casa, ahí el papá empezó a hacer como este insight de, a ver, me estoy preocupando porque mi hijo juega 2 horas el fin de semana Fortnite, que está gritando, que está emocionado, que sí, había un tema con el chavito, que habíamos que trabajar la parte de tolerancia a la frustración, eso era notable, Ese es pero otro tema. ajá, es otro tema que justo, aparte los videojuegos lo resaltan mucho, Pero sí. te hacen ver muchas cosas que no ves de manera cotidiana. ¿Y qué pasó? El papá decía, a ver, me preocupa porque mi hijo pasa 2 horas jugando, socializando con sus amigos, pero no veo como una actividad negativa
el que mi hija esté 2 horas sentada viendo televisión basura, que mi esposa o yo estemos 2 horas sentados perdiendo el tiempo en redes sociales. Y es ahí el punto donde el papá dice, ok, creo que el punto es nuestro estigma que tenemos hacia los videojuegos y un estigma con el que nosotros mismos nos hemos hecho porque nosotros de niños jugábamos videojuegos. Ahí es de nuevo también incluso esa evolución del videojuego, de los papás que jugaban a los papás como que tienen ahora hijos que juegan videojuegos. Sí, claro, porque son papás que jugaban Mario, que jugaban Atari, donde no había esa conectividad al juego en línea y que ahorita justo en la pandemia el juego en línea es lo que está salvando que muchos niños dentro de casa no se vuelvan locos. Sí. Y mucho. Oh, sí. No, pero sí Ahora. tienen que tomar mucho en cuenta Claro. todo. ¿No? Digo, no sé Rod, pero pues aquí Vero, Das, ni yo somos mamaces. Nomás le sabemos a este cuento de los videojuegos y a la psicología y ya, pero no tenemos hijos. No. Con hijos, ¿no? Es complejo, ¿no? Porque se vuelve el chupón emocional, ¿no? Por no educar. La nana Y digital. decir, pues ahí está el videojuego, ¿no? Y se vuelve la nana digital. Porque tienes trabajo, porque estás cansada, porque no quieres que te molesten, porque traes broncas por N cantidad de cosas a nivel adulto, ¿no? Que te suceden. Y que lo que menos quieres en ese momento es en tu pensar, ¿no? En un pensar adulto, bajarte a un nivel para hablar con un niño cuando tienes vida y problemas de adultos, ¿no? Claro. O sea, es un pensar. Y cuando de ahí sí derivan los aspectos negativos. ¿Y aspectos negativos en qué sentido? Si tú a un niño pequeño, desde los desde el año, porque lo vemos desde el año hasta los 3 años, le das la tablet, le das el celular, ¿cuáles sí son esos efectos negativos? Estás entorpeciendo el desarrollo de su vista. Estás entorpeciendo el desarrollo de su motricidad fina. Estás entorpeciendo el desarrollo de articulaciones. Estás entorpeciendo el desarrollo de la exploración, de la creatividad, del conocer. Estás entorpeciendo su tolerancia a la frustración. Entonces estás entorpeciendo sí cosas que en ese momento no lo vas a ver, pero espérate a que crezca. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que sí presenta un jugador que no ha tenido esos límites claros, fijos? Y con límites no me estoy refiriendo a que lo prohíbas completamente. No, entender límites es ponerlo de ni que seas completamente restrictivo, ni que seas de que se lo dejes a la y se va, sino que tú te generes un punto de equilibrio en el que digas, ok, cuando sí le suelto un poquito más, cuando no tanto. Eso es lo ideal en un límite, porque ¿qué pasa si juegas obviamente tantas horas y no estás teniendo esos límites? Puedes empezar a tener nuevamente problemas de visión, puedes empezar a tener problemas en la espalda, problemas en las articulaciones, dolor de cabeza, mareos, o sea, esas cuestiones que tu mismo cuerpo te está diciendo, oye, no aguanto tanto tiempo. No es por nada que los jugadores profesionales de esports tienen médicos, tienen nutriólogos, tienen psicólogos, o sea, porque justo se preocupan por ello, porque es una parte importante del juego, que no es de, ay, sí voy a ser jugador profesional y nada más me pongo a jugar horas. No, también tiene un entrenamiento bárbaro. Entonces es como justo volver a ese punto de conocer, educar, enseñar a los papás. Sí, de hecho, justo de los jugadores profesionales de eSports, entre su entrenamiento, que no es nada más jugar videojuegos,
Es literal ponerlos a correr, a hacer ejercicio, los obligan a que dentro de sus horas de entrenamiento tienen que hacer alguna cuestión física, porque saben perfecto que el estar sentados, el estar enfocados en ese juego, pues puede traer algún problema de alguna manera después. Pero regresando más a los niños y más a un nivel de hogar, hay muchísimas maneras en las que como padres de familia, cada persona puede, y no nada más como padres de familia, o sea, también si ustedes tienen hermanos más chicos o sobrinos o alguien a quien, las tías cool. o sea, quienes somos los tíos cool o los primos cool o los hermanos, nosotros también tenemos esa responsabilidad de, pues, cuidar. Si los papás no, ahí estamos nosotros también, entonces también podemos ayudar nosotros. Y si tienen dudas de cómo poner o hacer o configurar en sus teléfonos, en las consolas, en donde sea, las cuestiones de control parental, entren a las páginas de cada uno ya sea de PlayStation, de Xbox, de Apple, de Nintendo, de Google, o sea, de todos, y chequen y pongan así, control parental, tal cual. Y les va a salir toda la información de qué es, cómo funciona, qué son los límites que hay, qué es lo que van a lograr al configurarlo, cómo deben de configurarlo, cómo pueden hacerlo y todo. Así, hasta con fotitos de dónde le piquen. O sea, para aquellos que son un poco no tan diestros en cuestiones tecnológicas y que por lo mismo luego les da como ese miedo de querer hacerlo, algunos vienen con fotos o videos de pícanle aquí, luego aquí, aquí, acá y mágicamente ya está todo configurado. Por lo mismo de que está pensado en que lo que quieren es el bienestar de esos niños, las mismas empresas. Nosotros como desarrolladores tenemos también en mente esa parte de querer el bien para esos niños, para esas generaciones, porque queramos o no, si lo veo de una manera más fría, en algún momento van a ser mis clientes, van a ser mis consumidores. Entonces, si quiero que consuman mis juegos en un futuro, necesito ver por el bien de ellos ahorita. Claro. Así de sencillo. Y que incluso es un tema que yo he platicado en algunas ocasiones con desarrolladores y con alumnos de las carreras de desarrollo de videojuegos, que también tienen que empezar a conocer este tipo de temas, conocer de desarrollo del ser humano, de conocer de clasificaciones, pero desde este punto más científico, porque como dices tú, Miriam, como desarrollador tienes esa responsabilidad y teniendo esa responsabilidad, bueno, conocer de esto que es básico. O sea, yo creo que es un tema, o sea, como adulto, ¿no? Como adulto tienes una corresponsabilidad en cómo tú te estás dirigiendo cuando estás en un espacio con niños, porque sabes que todo absorben, ¿no? Y que imitan. Y dos, la corresponsabilidad y tu ética profesional, ¿no? Al crear. De conocer y de no hacerlo nuevamente de nada más por un gusto, sino de conocer que lo que tú estás creando, o sea, lo que se puede convertir, ¿no? Lo que puede llegar a generar. Es esa parte de responsabilidad y de ética que tienes que tener como adulto. Sí. Sí, es súper importante. O sea, y insisto, aun si nosotros no somos quienes tenemos a los hijos, como en el caso de nosotras específicamente, tenemos hermanos más chicos, tenemos sobrinos, tenemos primos, tenemos el hijo de nuestras mejores amigas. Pues también ahí es un poco de nuestra responsabilidad de, por lo menos, o sea, no así de nosotros estar ahí como ley, pero por lo menos hacerle llegar este tipo de información a los papás de esas pequeñas criaturitas y decirles, oye, ¿sabes qué? Considera esto. Ya si ellos no lo quieren tomar, pues que los bendiga el Santísimo de cualquier religión que ustedes sigan y que les vaya muy bien. O sea, ya hicimos lo que pudimos, ¿no?
pero pues es algo que se puede hacer y que podemos ir haciendo de poquito en poquito. O sea, esto, al ser una cuestión cultural, no nos queda más que compartir este conocimiento, estos pequeños detalles acerca de videojuegos que si bien pueden ser muy bonitos y pueden ayudarnos a desarrollar habilidades muy bonitas y muy usadas a final de cuentas, porque qué mejor manera de aprender sobre trabajo en equipo que en un videojuego, por Dios, o sea, y es una habilidad que en el futuro, wow, es súper, súper importante, ¿no? Y pero eso solo lo vamos a lograr quitarnos esos estigmas y compartir este tipo de información a ustedes que nos están viendo. Ayúdennos compartiendo esta información, o sea, diciéndoles, oye, ¿sabes qué? A lo mejor este juego no es apto para esa edad. Así como lo hacemos con las películas, de que nomás empezamos a ver una escena donde se están agasajando una pareja y así de que a los niños de, no, quitando y haciendo drama y aventando a los niños así como que al otra vez. Debemos hacer lo mismo con los videojuegos. Claro. Aunque suene raro. Sí, o sea, y también es el bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde veo? SRB y PEGI tienen su aplicación para el celular, donde ahí mismo viene la clasificación, las características, los contenidos. ¿Quieres saber cuál es la clasificación de un videojuego en la aplicación o en la página de internet? Simplemente metes el nombre y ahí todo te lo saca. Entonces, de Un que detalle con de esa eso forma, por favor, si van a buscar cuál es el rating o clasificación de un videojuego, háganlo en las páginas oficiales, bajo los registros oficiales. Porque si se van a Wikipedia les puede mentir. Así, Wikipedia la podemos editar todos. Entonces, cualquier persona puede llegar y poner lo que quiera. En cambio, si van directamente a las páginas oficiales, como la de la ESRB, ahí sí no puede cualquier persona llegar y poner lo que quiera. Es ya que se les dio la clasificación, casi véanlo como si fuera un certificado de autenticidad. Así, véanlo de ese nivel solo ahí lo van a ver realmente. Entonces, porque sí, va a haber juegos como en el chat mencionaban Among Us. A nivel del teléfono, solo tiene contestado el cuestionario que les decía que tienen. Sí. Y pues tiene una clasificación de 9 años para arriba. Porque pues sí, no contiene en sí ciertos detalles como para aumentar la clasificación, porque no tiene armas, no tiene representación representación gráfica, no tiene, o sea, no tiene esos detallitos como que muy, muy específicos para decir, oh, esto hace que aumente la clasificación así como un chorro. Entonces, ese tipo de juegos, Among Us, que aunque fue súper super conocido y todo, y que todo el mundo lo estuvimos jugando más bien, ese no tiene clasificación de SRB. Entonces, aunque Wikipedia dice que sí, no lo tiene. Y eso solo lo pueden saber si van y entran a la página oficial de SRB o de PEGI o de la clasificación que les corresponde en el país en el que estén. Pero creo que llegamos al final de esta hermosa y bellísima plática. Sí. Aunque me gustaría saber si en el chat no tienen preguntitas. Pues justamente ando checando la actividad. La verdad es que hay bastantes comentarios de gente, la mayoría son porras, de justamente de que esto normalmente no se habla, ¿no? Hablamos como de otras cosas y los eSports y así, pero que creo que profundizar en este tipo de cosas siempre abre nichos y siempre toca corazones y siempre toca mentes de gente que decía, o sea, ¿qué significaba la M en mi cajita del videojuego? ¿No? Entonces creo que mucha gente como que apoyando las mociones de Vero, ¿no? Sobre justamente esto de las clasificaciones y poniendo que si también que si también habrán censurado cuando Mario Bros enseñó los pezones, lo de conducta adictiva que también a muchos les hizo match, ¿no? Incluido
un servidor, claro, ¿no? Esta parte de decir, no es una adicción, es una conducta adictiva y que hay una diferencia. Ujú. Y, oye, ahí hay Le otra has fan dado nombre a A a mi esas conducta. acciones. Y que saludos, háganle caso a los papás, háganle caso a Dacia. Todos le picamos skip. ¿Qué onda con Among Us? TikTok es una trampa de pedófilos. Bueno, Ojalá por ahí alguien. eso es Eso otro es otro tema tema. que ya discutimos incluso entre nosotras en varias Sí, no. ocasiones. Pero También lo que hemos discutido. un caso que sí vi en el chat y que se nos pasó a hablar un poquito fue de lo que se está poniendo de moda, que los papás están poniendo a sus hijas, porque no he visto hijos, nada más he visto hijas de menos de 10 años hacer stream de videojuegos no Ah, aptos para sus sí. edades y que lo estás viendo y tú te Sí, quedas así como de, Free por Dios, Fire. ¿qué O sea, estoy viendo? sí, justo era lo que decir que el de que discutimos esos entre Sí. nosotras sobre qué onda con los streamers ahí y quien me hizo llegar esa información fue Luis del podcast HP que me lo mandó y que se los dije, ¿qué onda con esto? Entonces sí, también es un súper tema la parte del streaming, de que están poniendo a los hijos a streamear. Híjole, bueno. Sí, hay Y temas de exposición de seguridad porque están exponiendo pues la cara de un menor así totalmente libre y sin seguridad de nada, que también va a protección de datos y llegamos al punto también de están utilizando plataformas de manera ilegal al usar menores haciendo esos streams a través de Facebook. Que No, y Facebook. como niños tienen derechos también. Y como sí, adultos somos los cuidadores de asegurarnos de esos derechos, ¿no? Sí. Entonces, Aunque por lo donde triste es que no hay cabida para hacer eso. sí, aunque lo triste ahí fue la vez que de uno de esos streamers que nos topamos de 6 años y contactamos a los papás y literal nos dijeron, es que nosotros estamos aquí supervisando y así como de, tú te estás viendo el chat, o sea, está súper nasty, no, o sea, no están diciendo así nada explícito, pero se nota lo asqueroso de los comentarios en el chat hacia una niña de 6 años y es así como de, sí, oh, y por Dios. después justo descubrir que el papá también es streamer y cómo es esa arma de que la hija tiene más views y seguidores que Uf. el papá y ahí está mi hija para yo jalar streamer, para Sí. jalar seguidores y es como de, ah, Sí, está ese tipo de conductas. Por favor, si llegan a ver ese tipo de De streamers situaciones. o de canales. situaciones, de canales, por favor, repórtenlos, por favor, ignórenlos. No vale la pena compartirlos. Nada más repórtenlos. No, ese tipo de cosas de verdad están totalmente fuera, no nada más en cuestiones morales, sino a nivel legal, a nivel de responsabilidad de nosotros como adultos versus ellos como niños, porque no deja también de ser explotación infantil, Sí. Claro. aunque no se vea, es explotación infantil. Pero está jugando. Ajá, pero está jugando y ese es el problema, que nomás lo están viendo como que, pues es que está jugando, es explotación infantil. Entonces, no sean parte de eso, mejor repórtenlo. Si tienen dudas pues, de los ratings, de las cosas, solo puedo decirles que nos contacten, que nos pregunten a gente que está en la industria. Si no conocen a nadie, pues nos conocen ya nosotras ahora. Hola. Entonces nos pueden contactar y así. Espero que se hayan divertido. Sí. Nosotros nos divertimos mucho. Saludos Yo a creo que todos los que nos vieron, los que también de alguna manera quieran que toquemos algún tema, porque esto nació por la inquietud de Dacia ¿y si hablamos de esto? Y que creo que sería padre que lo empecemos a hacer más seguido. por favor. Díganos los temas que quieran que toquemos, de lo que hablemos, si quieren que hagamos alguna colaboración especial, que por ahí tenemos varias pendientes con una psicóloga de Colombia, con un psicólogo de Chile y con un
con una psicóloga de Costa Rica que también se dedican a la parte de videojuegos, que también eso es bonito, encontrar gente que hace lo mismo que tú en otros países. Entonces, adelante. Nosotros felices de seguir esparciendo todo este conocimiento y apoyando, porque a final de cuentas esos niños que ahorita están jugando son los que al ratito van a ser, pues los que, si bien nos va, hagan lo que nosotros hacemos. Entonces, qué mejor que Sí. dejarles el camino más abierto. Dice Jessie que luego nos aventemos algo de la importancia en la psicología del diseño de Del juegos y diseño el de impacto juegos. conductual. Uy, eso estaría bien padre. Y uno de psicología de personajes. Uf. Uh, uh, uh. Perfiles. Creo que ya tenemos las siguientes pláticas. Gracias. Ahí nos esperan a la próxima. No, espero que se Sí, hayan divertido justo. Perfecto. tanto como nosotros. Y que hayan aprendido algo, aunque sea Uf, poquito. Sí. También si quieren conocer un poco de cosas más propias de psicología y algunos videojuegos en específico, en la página de MBE Therapy, en la página internet, periódicamente dos de nuestros compañeros suben artículos respecto a ello. Tenemos sobre Donkey Kong, de The Last of Us 2, sobre la música y los videojuegos cómo impactan el cerebro. O sea, tenemos mucho, mucho, mucho. que próximamente se van a hacer podcast y van a evolucionar también a estar visualmente y auditivamente para que no solamente lo puedan leer, sino también escuchar con una emoción y así. Ahí vamos. Sí, Ayos, porque justo esa tirada también de nosotros es la inclusión, porque ese es otro tema que no se habla mucho. ¿Qué onda con la discapacidad y los videojuegos, no? Y aquí qué mejor que nuestro experto Rodrigo, que es el que trabaja lengua de señas mexicanas, que pues también le ¡Qué puede dar todo ese bonito! punto padrísimo. Soy tu fan, Rodrigo. Ya con eso. Gracias. Pues ya tenemos temas para las siguientes veces que tengamos oportunidad de reunirnos. La verdad es que creo que, como ustedes mismas mencionan, tenemos ahí ya, espero que hayamos tomado lista. Yo sí tomé lista de algunos de los temas que se mencionaron y que seguramente y en futuras emisiones no muy lejanas estaremos tocándolos para seguir hablando de esto, para seguir amando los videojuegos tanto como los amamos, pero justamente haciendo que no se siga creando y se siga reproduciendo esta mala idea de que pues todos los videojuegos generan una conducta adictiva o que son malos, ¿no? Sino justamente amémoslos, disfrutemos, juguémoslos, pero hagámoslos de la manera más idónea posible. De Sin veritas estar, que sin los hacemos con mucho amor para ustedes, para que se diviertan. Todos los que hacemos videojuegos los hacemos con mucho amor. Les dejamos una partecita de nuestra alma ahí. Y Miriam Sí, puede confirmarlo también. sí. El producto final, el videojuego, es solo la punta del iceberg de todo lo que hay abajo, de todo lo que hacen. Y de toda la gente involucrada, porque no es una, son Oh, muchos. No, sí. mucha gente atrás. Sí, para ay, conocer un no. poco de ese involucramiento, pues también, si gustan, ahí promoción. La plática que dimos hace unos días, Miriam y yo, junto con Gary y Diana, para Talentworks, que explicamos todo ese background también. Y no olviden seguir las redes sociales de Dacia con su fanpage, las de Miriam con Pixelarium y Girls Level Up, y bueno, las nuestras con MBG Therapy. Y saben que cualquier Yay. comentario es bien recibido. Tengan linda noche, día o a la hora que estén viendo esto. Muchísimas gracias. Los Nos queremos y vemos gracias pronto. por empezar esto con nosotros, de seguir Gracias, nuestras ideas Beto. locas. Gracias, Rod. Gracias, Das. Bye. Muchas, muchas Bye. gracias. Bye.